gracias damos a Dios porque podemos otra vez encontrarnos para continuar con este ciclo de meditaciones bíblicas que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Recordé que desde el mes de marzo que Dios nos ha dado la posibilidad de contar todos los domingos con una pequeña reflexión espiritual que ha podido ser mantenida hasta el día de hoy. Recordamos, si usted quiere o si vos querés buscar los mensajes anteriores en la página de la iglesia en YouTube, ahí está MC Pavón 500, ahí están todos los mensajes que hemos tenido desde marzo hasta ahora, así que será un motivo también para poder reflexionar sobre cosas que hemos visto durante todo este año por la gracia de Dios. Ahora sí vamos a retomar el tema que hemos comenzado hace 2 semanas atrás. Estamos hablando de la fe y sus ejemplos, basado en Hebreos capítulo 11 y Hebreos capítulo 12. Hemos mirado hace 2 semanas el ejemplo de la fe de Abraham y de Sara. Hemos mirado hace una semana el ejemplo de la fe de Moisés. Y vamos a detenernos a mirar en estas 2 entregas que nos restan el ejemplo de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes yo quisiera leer en Hebreos capítulo 12 y ahí comenzar a meditar en este aspecto que tiene que ver con lo que estamos tratando en estas últimas semanas. Hebreos 12, 1 al 3 va a ser nuestra lectura del día de hoy. Leemos así en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí en la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, si quiere ayudarnos a meditar en este tema que tiene que ver con la fe y sus ejemplos. Hemos visto también el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este espíritu leemos o encaramos este tema, sabiendo que la fe es el elemento fundamental para que vos y yo podamos llegar al conocimiento de Dios. Ahora, yo quisiera meditar en este día en una expresión clave que tenemos en este pasaje que leímos recién. Habla allí en el versículo 1 de la carrera que tenemos por delante. Este será nuestro tema en este día, la carrera que tenemos por delante. Este es nuestro tiempo. Hebreos capítulo 11 destaca la carrera de quienes nos precedieron. Ellos ya lucharon y la mención de la palabra los sitúa como hombres y mujeres victoriosas. Ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro momento, y el gran tema a compartir hoy es cómo corremos la carrera que tenemos por delante. Yo quisiera meditar hoy en 3 aspectos en relación con este tema. Así que situémonos en el aspecto que vamos a meditar. Vamos a hablar hoy de la carrera que tenemos por delante según Hebreos capítulo 12 y vamos a mirar, según el pasaje que leímos, cómo debemos correr esta carrera. En primer lugar, debemos correr esta carrera considerando los ejemplos del pasado. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este es el primer aspecto a tener en cuenta para ver cómo corremos la carrera. No es que estos testigos nos están mirando a nosotros, pero sí nosotros hemos aprendido de ellos para correr bien esta carrera. Algunos fueron hombres de gran debilidad, pero cuán grande fue su fe en tiempos difíciles en los cuales se insertó la vida de estas personas. Pensamos en hombres como Sansón, que está puesto en esta galería de hombres de fe, un hombre de gran debilidad, diríamos un mujeriego si se quiere, pero un hombre de una fe grande en tiempos difíciles en que él estaba sometido por los filisteos.
El secreto de la gran fuerza de Sansón, como todos sabemos, no estaba en su cabello meramente, sino en su Dios. Y así lo vemos en su tiempo final. Cuando así sus ojos, cuando siendo juguete de los filisteos, dice la Biblia que alzó a Dios su voz y dijo a Dios: concédeme el estar conmigo una vez más. Y abrazándose aquellos grandes columnas que había en aquel edificio, echó todo su cuerpo a los suelos y se derrumbó aquella casa. Dice que las personas o los filisteos que mató allí fueron mucho más que los que mató durante toda su vida, logrando que el pueblo de Israel sea libre de la esclavitud o del yugo de los filisteos en aquel tiempo. Un hombre débil, pero un hombre de una gran fe. Concédeme, Dios, el poder tener este poder para luchar una vez más. El otro hombre que también lo puede estar es a Gedeón. Gedeón era un labrador timorato que escondía el trigo por temor a los madianitas que subyugaban a Israel en el tiempo de Gedeón. A este hombre llamó Dios para terminar con esta dominación y con un ejército de solamente 300 personas poner en fuga a un ejército de millares de los madianitas. Esto está en Jueces, capítulo 6 al capítulo 8, para que ustedes puedan leer y revisar a posteriori. O por ejemplo, hombre como Barak, que Dios se ha animado por una mujer llamada Débora para destruir al capitán de los sirios, Sísara, y echar y tener en fuga a todos los ejércitos. Hombres débiles. Dice la palabra de Dios que había también hombres, o por ejemplo, pensar en Noé, un hombre que también fue débil, un hombre que era dado, y lo dice después al final de su historia, al alcohol, emborrachándose. Sin embargo, este hombre construyó durante su arco durante 120 años. Y este hombre de fe, pese a sus debilidades, fue utilizado grandemente por Dios. ¿Y qué más decir? Habla la Biblia de personas que fueron apedreadas, aserrados, etcétera, errantes. Y dice en el verso 38 del capítulo 11 de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno, hombres de fe. Recordamos la experiencia de los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3, cuando el rey había creado esta estatua colosal ante la cual había que adorarse y que por supuesto lo representaba a él. Y como ellos no se arrodillaron ante la estatua, no le rindieron adoración o pleitesía, fueron llamados para hacerlo, si no serían echados un horno de fuego ardiendo. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? He aquí, dijeron estos hombres, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no lo hace, sepas que no seremos autodioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Estaban dispuestos a morir quemados antes que negar la fe en el Dios vivo y verdadero. Hombres de fe. Dios les libró, por supuesto, pero si no les libraba, estaban dispuestos totalmente a padecer, a morir, como tantos que habla de Hebreos capítulo 11, que fueron aserrados, atormentados, devorados por las fieras, etcétera, etcétera, antes que negar su fe. Mis queridos hermanos y amigos, que corramos la carrera nutriéndonos de estos ejemplos de carne y hueso. Hombres débiles, pero hombres con una fe poderosa, que dejaron una huella imborrable en su paso por este mundo. Primero, entonces, cómo correr la carrera teniendo en cuenta los ejemplos del pasado. En segundo lugar, la carrera que tenemos por delante debe correrse despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso habla de aquello que impide el desarrollo de la vida de fe. Cosas que a veces nos autoimponemos, como trabajos o obligaciones seculares, que a veces terminan ocupando todo nuestro tiempo y vigor y nos quitan energía para servir a Dios y para estar en comunión con Él. No quiere decir con esto que dejemos de trabajar, o que dejemos de estudiar, o que abandonemos los vínculos familiares, en ninguna manera. Lo que sí quiero decir es que estas cosas no deben ocupar el lugar que a Dios corresponde, porque cuando ello existe, o cuando ello ocurre, es un impedimento para llegar a Dios. Y todo impedimento en la palabra es pecado, aunque sea una actividad lícita.
Así que Dios nos ayude, queridos, para que sepamos tener el equilibrio necesario para una vida de labor, una vida de vínculos familiares, una vida de estudio y capacitación, una vida de cuidado de nuestro cuerpo, por supuesto, pero sin que esto ocupe el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida personal. Este es el peso. Debemos evitar todo peso. Y además dice, el pecado que nos asedia. Recordemos que el pecado está siempre acechándonos. Dice 1 Pedro 5:8 que Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y uno piensa en este día, cuántos amados hermanos y hermanas han sido sorprendidos por Satanás y han quedado en el camino y ya no corren la carrera que tenemos por delante. Recordamos la expresión de Jesucristo en este momento, en este minuto de nuestra meditación. Dijo él, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. Reconoce el nuevo de Pablo a los Corintios, cuando él dijo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O recordamos la expresión de Pedro en su primera carta diciendo, como hijos obedientes, no nos mantengamos unidos a las cosas que antes nos vinculan al mundo, sino que como aquel que llamó es santo, sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Despojémonos del pecado que nos asedia. Queridos, tengamos cuidado para poder correr entonces bien la carrera que tenemos por delante. ¿En qué manera? Despojándonos del peso de las cosas lícitas de la vida y del pecado que nos asedia. Y terminamos este comentario del día de hoy con la otra manera en que debemos correr la carrera que tenemos por delante. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera debe correrse con paciencia. No es una carrera alocada, sino que es una carrera que debe nutrirse de esta virtud del Espíritu Santo que es la paciencia. Gálatas capítulo 5, verso 22, habla del fruto del Espíritu. Y allí tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia es parte del equipaje provisto por el Espíritu para correr la carrera y es imprescindible correr esta carrera con paciencia. Paciencia para sobrellevar las dificultades, paciencia con aquellos que no son tolerantes, paciencia con quienes nos rechazan y ponen trabas a la carrera que tenemos por delante. El Salmo 40 habla de la paciencia y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La carrera requiere este ejercicio espiritual de paciencia. Hablamos de Noé. Noé, un hombre temeroso de Dios, fue paciente construyendo su embarcación en un tiempo de hostilidad durante 120 años. Allí soportó burlas, allí soportó ignominias, allí soportó rechazo, tal vez algún conato de violencia, pero se mantuvo fiel construyendo el arca en que su casa se salvase durante todo ese tiempo. Paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Moisés fue paciente enfrentando al faraón una y otra vez, negándose el faraón a dejarlo salir de Egipto, hasta que Dios, a través de aquella provisión del cordero, cuya sangre fue puesta en los postes y dinteles, permitió la libertad de todo el pueblo. Moisés fue paciente. Y fue paciente además durante los 40 años de travesía en el desierto, conduciendo al pueblo hasta la tierra prometida por Dios. Paciencia para soportar la debilidad, para soportar el rechazo, para soportar tantas cosas que tuvo que soportar. Dice la palabra de Dios que Elías oró por lluvia, 1 Reyes 18, 42-46, en un tiempo de gran sequía. Y dijo a su criado, anda a ver qué pasa. Y él estaba orando a Dios. Y el criado volvió y dijo, mira, no pasa nada. Bueno, volvé 7 veces. A la 7ª vez, dice el criado, ve una pequeñura como una palma de una mano. Y de repente dice la palabra de Dios que el sol se oscureció y una gran lluvia cayó sobre
aquel lugar que había estado sin lluvia durante 3 años y 6 meses. ¿Qué decir la toma de Jericó? Rodearon la ciudad 7 veces, dando vueltas, durante 7 días seguidos, hasta que el 7.º día el pueblo gritó, las trompetas tronaron y los muros cayeron. Con esto quiero decir, hermanos, que la Biblia está llena de ejemplos de obras de fe que requieren, por supuesto, paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, del cual hablaremos la próxima semana, el autor y consuelo de la fe. Hoy nuestro tema es correr la carrera, hermanos, que tenemos por delante. ¿Cómo hacerlo? Con estas 3 maneras que la palabra nos muestra. Mirando los ejemplos del pasado, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia y ejerciendo la virtud del Espíritu Santo, que es la paciencia. Benditos somos cuando podemos correr esta carrera. Y miraremos la próxima semana al autor y consuelo de la fe, el fundador de la fe, Cristo Jesús. A Él miraremos por encima de todo. Dios bendiga la palabra en esta mañana. Amén.